¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta sesión número 16 de nuestro curso de lenguaje de programación Python. En esta ocasión veremos algo realmente interesante, lo que es la estructura de datos denominada tupla aquí en Python. Entonces veremos lo que es una tupla, su concepto, su declaración, cómo se imprime una tupla o la impresión de una tupla y las funciones con las cuales trabajan las tuplas. Vámonos directamente a lo que es el concepto de tupla. Una tupla en Python es un conjunto ordenado e inmutable de elementos del mismo o diferente tipo. Esto quiere decir que una tupla puede contener elementos de diferentes tipos de datos, por ejemplo, cadenas, enteros, flotantes, etcétera, en una misma tupla. Cuando aparece aquí la palabra inmutable, quiere decir que la tupla no se puede modificar sus elementos, ni agregarle ni quitarle. También el concepto dice: las tuplas se representan escribiendo los elementos entre paréntesis separados por comas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver cómo es, mejor dicho, la sintaxis de creación de una tupla. Su sintaxis es muy similar a la de las estructuras de datos denominadas listas. En este caso tenemos una tupla denominada mi tupla, seguido del signo igual, y entre paréntesis se colocan los elementos que corresponden a dicha tupla. El primer elemento lleva por índice 0, el segundo 1, el tercero 2 y así sucesivamente. Para entender mejor el concepto, vámonos directamente a la práctica. Bueno, vamos a iniciar con este ejemplo. Primero que nada vamos a guardar nuestro archivo, control S, ya saben. Vamos a buscar la ruta donde guardamos nuestras prácticas, que es la unidad C en la carpeta prácticas Python. Y vamos a ponerle nombre a nuestra práctica. Ponemos práctica 11, es la que corresponde, guión bajo tuplas. Práctica 11, guión bajo tuplas, .py, y guardamos. Para este ejemplo vamos a crear una variable, o mejor dicho, el nombre de la tupla. Le vamos a poner mi tupla seguido del signo igual, y abrimos paréntesis, porque como ya habíamos indicado en la parte teórica, esta es la forma en la que nosotros creamos la tupla. Aquí estamos poniendo un elemento de tipo cadena llamada Carlos, es un nombre, otro elemento de tipo entero, número 20, y otro elemento de tipo cadena, le vamos a poner la palabra masculino, ponemos una coma y el número 70. Estos cuatro elementos van a pertenecer a la tupla llamada mi tupla. Posteriormente vamos a imprimirla con la función print. Ponemos print entre paréntesis el nombre de la tupla, que sería mi tupla. Y de esta forma tan sencilla, simplemente control V, y podemos ver ya que estoy imprimiendo la tupla, o mejor dicho, los elementos de la tupla. Así estamos imprimiendo la tupla. Vamos a darle un poquito más de claridad. Voy a ponerle aquí un salto de línea después en la función print. Ponemos una coma, entre comillas, diagonal invertida, N, y para que podamos ver bien ya la impresión separada del texto. También, como podemos observar aquí, una tupla siempre se va a imprimir entre paréntesis. Siempre los elementos de una tupla están entre paréntesis, a diferencia que la lista, que se imprime dentro de corchetes, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las cosas que yo puedo hacer con la tupla? Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña búsqueda de un elemento. Vamos a poner entre comillas la palabra Juan, y vamos a buscar con la función in de forma similar a como se hacía en una lista. Pero aquí en las tuplas ponemos entonces in, el nombre de la tupla, ejecutamos y me va a emitir como resultado un false o un true. True si encuentra dentro de la tupla el elemento Juan, y false si no lo encuentra. En este caso está imprimiendo el valor false, falso, porque efectivamente el elemento Juan, la cadena de caracteres Juan, no se encuentra dentro de la tupla denominada mi tupla. Ponemos el nombre Carlos
y ejecutamos y podemos ver que ahora sí la función int me está arrojando un verdadero, true, porque Carlos sí se encuentra dentro de la tupla. Buscamos el elemento 20 y me dice false, pero sí se encuentra. Lo que pasa es que lo estamos poniendo entre comillas y lo está reconociendo como una cadena. Ahora que le quitamos las comillas, ahora sí me envía el valor true o verdadero, porque el valor 20 sí se encuentra dentro de la tupla denominada mi tupla. ¿Ok? Otra de las cosas que nosotros podemos hacer con una tupla es, por ejemplo, con la función len podemos conseguir el número de elementos de la tupla. Len seguido del nombre de la tupla, en este caso nuevamente mi tupla, ¿verdad? Y nos va a mostrar que tiene 4 elementos. Ese es el resultado que me tiene que emitir. El número de elementos de una tupla es lo que da como resultado la función len. Si nosotros ejecutamos, más de error, ya sé, faltan los paréntesis, no es len.mitupla, es len, entre paréntesis le pasamos el nombre de la tupla y nos da el resultado que nos muestra el número de elementos, que son 4, que contiene la tupla denominada mi tupla. ¿Ok? Esta es la forma que se utiliza la función len y sirve para determinar el número de elementos de una tupla. Otra de las cosas que podemos hacer también con una tupla es, por ejemplo, utilizar una función que se llama con mitupla.com y le pasamos por parámetro el elemento que queremos que cuente. En este caso, cuántas veces existe el número 20 dentro de la tupla, y me dice 1. Si existiese 2 veces ese mismo elemento, ese mismo valor, pues apareciera que el número 20 aparece 2 veces en la tupla. Ejecutamos y efectivamente ahí nos muestra 2 veces el número 2 que aparece o que se encuentra dentro de la tupla del número 20, 2 veces el número 20. ¿Ok? Eso es lo que nos está indicando la función com. Y esa es la sintaxis mitupla.com. Una de las cosas voy a regresar al número 70. Una de las cosas muy importantes, voy a quitar esto porque vamos a lo que sigue enseguida. Es algo muy interesante. Se le conoce como volcado de tupla, donde sus elementos de la tupla podemos almacenarlas en un número determinado de variables. Este número determinado tiene que ser el mismo número de elementos que tiene la tupla. Por ejemplo, tengo la variable nombre, la variable edad, la variable masculino, la variable es sexo, la variable sexo, coma, y una variable que le vamos a llamar peso. Todos estos 4 elementos, con estas 4 variables, lo vamos a igualar a los elementos de la tupla. En este caso, mi tupla, así se llama la tupla. Entonces, lo que hace es un volcado de sus valores hacia las variables que nosotros acabamos de crear. ¿Ok? Por ejemplo, la variable nombre se le hace el volcado de la cadena Carlos, la variable edad 20, la variable sexo masculino, y la variable peso se le asigna el número 70. Vamos a comprobarlo. Vamos a imprimir, por ejemplo, la variable nombre y voy a ejecutar y me tiene que imprimir el valor Carlos, y efectivamente es lo que está imprimiendo, ¿verdad? Vamos a imprimir, por ejemplo, la edad. Voy a copiar y pegar nada más. Control C, Control V. Vamos a cambiar la variable nombre y ponemos edad. Ejecutamos, vemos el valor 20 y Carlos. Voy a copiar en este momento estas 2 líneas y las voy a pegar para anexar las otras 2 variables, que es el sexo y el peso. Cabe mencionar de manera muy importante que el volcado de una tupla siempre va a ser
o tiene que coincidir en el mismo número de elementos de las variables. No sé si puedo explicar esto. Estamos ejecutando aquí esto, vemos ya Carlos 20, masculino y 70. Vamos a poner los letreros correspondientes. Y mientras coloco los letreros correspondientes a cada variable, les explico. Son 4 variables porque son 4 elementos de lo que contiene la tupla. Eso es importante. El mismo número de elementos de la tupla se van a volcar en el mismo número de elementos de las variables. 4 elementos de la tupla, 4 variables. Ok, estamos entonces colocando los letreros correspondientes a cada valor de la variable. Nombre, edad, sexo y peso entre comillas, ¿verdad? Ponemos entre comillas, 2 puntos, espacio, para tener un poquito más de claridad. Ejecutamos. El error está aquí, ok. Pues no dividimos entre el texto y la variable. Ponemos una pequeña comita después de las comillas. Una coma que separa el texto de impresión y la variable. Ahora sí ejecutamos y tenemos una impresión más clara. Nombre Carlos, edad 20, sexo masculino y peso 70. Con esto nos podemos dar una idea de lo que esta estructura de datos denominada tupla puede llegar a ser útil cuando lo utilizamos de otra forma, ayudado por ejemplo, no sé, con otras estructuras más importantes. De hecho, más adelante veremos el uso bastante potencial que podemos darle a la tupla. Pero entendiendo este concepto se nos va a facilitar hacer uso de esta estructura de datos. Espero haberles explicado. Nos vemos hasta la próxima.